particular tiene que ver con la ley 27.587, es una ley nueva que modifica el Código Civil, que valga la redundancia, se modificó en el 2015. En el 2015 cambió este sistema que tiene que ver más con el derecho registral que con el derecho en sí, donde la donación que se hacía en vida, que es algo que es muy común acá en la Argentina y también en Ceres se da mucho, los padres donaban a sus hijos los inmuebles, los bienes, y eso después podía ser atacado. Después del 2015 podía ser atacado ese inmueble, por lo tanto perjudicaba el tránsito inmobiliario. ¿Qué significa atacado? Ellos, cuando una persona recibía un inmueble donado y después lo vendía, ese nuevo comprador podía haber afectado su derecho por otra persona que sea heredero legítimo del donante y que considere que su herencia legítima había sido afectada con esa donación. Entonces no le daba seguridad jurídica a quien compraba un inmueble que había sido donado. Claro. Afectaba la seguridad jurídica y obviamente nadie quería comprar esos inmuebles, tampoco los recibían como respaldo en los bancos para los créditos y demás, porque sabían que podía ser atacado. Entonces eso perjudicaba el tránsito comercial de los inmuebles. Bueno, y ahora se ha vuelto a la versión anterior, digamos. Ahora se volvió a lo que se daba antes del 2015, que es el viejo código de Vélez-Sarsfield. Se volvió a ese sistema donde se puede donar y los herederos legítimos solo pueden atacar a quien recibió la donación, no a quien compró después de buena fe, sino a quien recibió la donación, y pueden atacar por su parte correspondiente, por su herencia legítima, pero solamente con una acción que no va directamente sobre el inmueble, sino que se puede restituir en dinero o en otros bienes esa parte que se le quitó anteriormente con la donación. ¿Es una práctica muy común el hacer herencia en vida? Sí, es una práctica muy común porque es más barato que hacer una sucesión luego del fallecimiento de quien dona en realidad. Es más barato y es más sencillo. La donación es un contrato entre las partes, un acuerdo. En cambio la sucesión es un trámite jurídico que depende también de la decisión que tome el juez, de quiénes van a heredar, cómo se realiza eso. Bueno, ¿y cuál es el asesoramiento que le da un profesional a la persona que llega y dice, bueno, quiero donar en vida a mis hijos? ¿Se hace un paneo del plano familiar, de las relaciones intrafamiliares? ¿Cuál es, digamos, la mirada que se le da a un contrato de este tipo? Sí, en realidad hay que verificar cuáles son las relaciones familiares que tiene, cuántos hijos, si hay hijos, si no hay hijos, a quién se le va a donar, para verificar justo esto de la herencia legítima, porque hay una parte que según el Código Civil le corresponde a cada heredero. Hay ciertos herederos que son forzosos, que no se pueden evitar, digamos, dependiendo del tipo de heredero, hay un cierto porcentaje que le corresponde obligatoriamente, del cual no se lo puede privar. Por lo tanto, eso se le trata de explicar a la gente para que no hagan cosas que después se le va a atacar ese derecho que entreguen. Como por ejemplo, ¿cuál es una situación de un heredero forzoso? Por ejemplo, sí, los hijos son herederos forzosos. Si hay 3 hijos y se le dona solo a uno, obviamente que los otros van a tener derecho a reclamar sobre ese inmueble porque se está afectando su herencia legítima, siempre y cuando haya un solo inmueble en el acervo hereditario. Sí. ¿La cuestión equitativa tiene que ver con una cuestión legal o queda al raciocinio, digamos, de quien esté haciendo la herencia? Sí, hay un porcentaje legal que le corresponde a todos los hijos por igual. No es el 100%, es un porcentaje que corresponde, depende del tipo de heredero. Pero sí, legalmente está estipulado que cada hijo tiene que cobrar o hacerse de esa herencia en un porcentaje determinado igual para todos. Después se le puede mejorar a alguno en particular, pero este porcentaje sí o sí para cada uno. Claro. En el caso de que se mejora a uno en particular, ¿es el que se hace cargo por lo general de los padres? ¿Tiene algo que ver con esta situación? En general lo que vienen a preguntar es eso, porque a veces los padres son gente mayor, recibe el cuidado de parte de uno de los hijos, entonces te dicen, bueno, le voy a donar el inmueble solo a este. Entonces ahí es donde hay que explicar, bueno, se puede donar, pero ten en cuenta que después el resto de los hijos puede reclamar su herencia legítima. Claro. ¿Qué pasa con los herederos que están viviendo en otro país? ¿Se puede hacer tranquilamente o hay alguna gestión especial? Sí, se puede hacer tranquilamente en cualquier lado, sí. Y cuando se trata de firmar documentos, porque supuestamente lo tienen que hacer, se puede hacer perfectamente. Hay que buscar la alternativa, pero sí, se puede firmar, sí. Y siempre son poseedores del mismo derecho, por más que vivan en el exterior además, así que no se los puede saltear, digamos. ¿Hay casos de que la transición de la herencia en vida se haga larga porque justamente hay que acomodar algunas relaciones familiares?
Sí, pero peor es después cuando estás en una sucesión. Claro, Siempre es mejor dejarlo acomodado antes. claro. Como Es dicen una- los padres, todo arreglado. Es una costumbre antigua, pero realmente resuelve muchos problemas. Antes de llegar a una sucesión donde ahí empiezan las discusiones y los problemas y termina resolviendo un tercero ajeno, que es el juez, siempre es conveniente resolverlo antes entre la familia y quien va a